compartimos el tema de los títulos valores fundamentales en las transacciones comerciales, explorando el tema de la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Cambio es un título valor mediante el cual una persona llamada girador ordena a otra llamada girado que paga una suma determinada de dinero a un tercero que se llama beneficiario o tenedor en una fecha y un lugar determinado. En la letra del cambio intervienen el girador, el girado y el beneficiario. El girador es la persona que crea la letra de cambio y ordena el pago. El girado es la persona a quien se le ordena pagar y debe aceptar la letra de cambio para obligarse. El beneficiario es la persona que recibe el pago. La letra de cambio tiene requisitos que está estipulado en la ley 1844 en el artículo 109, donde determina ciertos requisitos, y entre ellos está la denominación de la letra de cambio, el orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, la fecha de vencimiento, el lugar donde debe hacerse el pago, el nombre del beneficiado, lugar y fecha del giro y firma del girador. En caso de faltar uno de estos requisitos, el documento no se considera una letra de cambio. La aceptación. El girado puede aceptar la letra firmando el documento. Esto significa que se compromete a pagar. Sin aceptación no está obligado a pagar, pero el girador sí como un deudor subsidiario. El endoso. La letra de cambio puede ser transferida a otra persona mediante endoso, que es solo una firma a la reversa del documento. El nuevo tenedor adquiere los derechos y puede exigir el pago. También tiene un vencimiento según el artículo 105 de la ley 1488. La letra de cambio puede ser a la vista, a cierto tiempo de la vista, a cierto tiempo de la fecha y en la fecha. Si no indica un vencimiento, se considera pagar. El pagaré es un título de valor por medio del cual una persona llamada suscriptor se compromete incondicionalmente a pagar a una suma determinada de dinero a otra persona, lo cual se llama el beneficiario en una fecha y lugar determinado. A diferencia de la letra de cambio, el pagaré no necesita aceptación, ya que el mismo suscriptor es quien obliga a pagar. Vamos a ver algunas de sus partes que intervienen. Parte, suscriptor, y su función es quien emite y firma el pagaré. Es el obligado principal al pago. Otras partes es el beneficiario. Es la persona a quien se le debe pagar el monto indicado. Otra de sus partes es el endosatario, si aplica. Esta es la persona a quien se transfiere el pagaré mediante endoso. Ahora vamos a ver los requisitos que tiene el pagaré. Basándose en el artículo 132 de la ley 1488, el pagaré debe contener los siguientes requisitos. Dominación de pagaré inserta en el texto del documento. La promesa pura y simple de pagar a una suma determinada de dinero. El nombre del beneficiario, persona a quien se le debe pagar. La fecha de vencimiento, el lugar de pago, fecha y lugar de suscripción y, por último, la firma del suscriptor, quien se compromete al pago. Si falta alguno de estos requisitos, el pagaré puede perder su valor como título ejecutivo. Ahora vamos a continuar con el vencimiento del pagaré. El pagaré puede vencerse a la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo y fecha, en fecha fija.
Si no se especifica el vencimiento, el pagaré se considera pagadero a la vista. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre las acciones legales y ejemplos prácticos del pagaré. El pagaré, al ser una promesa directa, no requiere una aceptación previa. Si el deudor no paga el vencimiento, el tenedor deberá promover el protesto por falta de pago, salvo cláusulas sin protesto. Protesto es necesario para preservar acciones contra terceros obligados y otorga una fuerza ejecutiva. La acción ejecutiva va directo contra el suscriptor deudor, también contra endosantes y avalistas. En prescripción de 3 años contra el suscriptor, 1 año para acción de regreso contra endosantes o avalistas. ¿Qué es endosante? Es aquel que cede el derecho y que otorga el documento. Avalista es aquel que garantiza el cumplimiento de la obligación y principal o garantizada si el avalado lo incumple. Ejemplos de pagaré son 3 pasos. Lugar y fecha, pagaré, suscriptor, deudor. Lugar y fecha, Santa Cruz, 23 de agosto de 2025. El pagaré que debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Mendoza. Es aquel beneficiario a la suma de 10,000 hasta el 25 de diciembre del 2025 en la ciudad de Santa Cruz. Ahora el suscriptor es deudor Abigail Portillo con celo de identidad 16382587 con domicilio en Segundo Anillo, Avenida Centenario de Santa Cruz. Firma mediante el cual una persona llamada librador ordena a un banco que se pague una suma determinada de dinero a un beneficiario a su presentación de dicho cheque. Por ejemplo, ¿qué es el librador? El librador es la persona que emite el cheque y que necesariamente debe tener fondos en el banco. Librado. El banco o entidad financiera que debe pagar el cheque. Al momento nosotros de presentar un cheque, el librado sería el banco que es encargado de transferir el dinero a la cuenta del beneficiario o transferir el efectivo, ¿no? Beneficiario sería la persona a favor de quien se libra el cheque, o sea, quien cobra el cheque. Voy a hablar sobre las acciones legales en caso de incumplimiento. Cuando una persona no cumple con el pago de una letra de cambio, un pagaré o un cheque, la ley boliviana permite tomar ciertas acciones legales para exigir el cobro, protesto o constancia de incumplimiento. Si no se paga el documento en la fecha acordada, el beneficiario puede protestar la letra de cambio o el pagaré ante un notario. También puede solicitar al banco una constancia de rechazo si se trata de un cheque. La demanda ejecutiva. Con el protesto o constancia, el acreedor puede presentar una demanda ejecutiva ante el juez. Esto es un proceso rápido porque los títulos, valores, letra, pagaré y cheque tienen fuerza de título ejecutivo, lo que significa que no se hace falta probar la existencia de la deuda. Embargo de bienes. Durante el proceso judicial, el juez puede ordenar el embargo preventivo de bienes del deudor como vehículos, cuentas bancarias o inmuebles. La acción penal. Eso es solo para el cheque. Emitir un cheque sin fondos suficientes puede considerarse delito según el Código Penal. Las consecuencias pueden ser multas, prohibiciones de emitir cheques, incluso pena de cárcel en casos graves o reiterados. La prescripción, los plazos para reclamar la letra de cambio, 3 años desde el vencimiento, pagaré 3 años desde el vencimiento y el cheque 6 meses desde el plazo de presentación. Si se pasa a ese plazo ya no se puede hacer una demanda ejecutiva, aunque en algunos casos se puede iniciar un juicio ordinario por deuda. En resumen, ante un cumplimiento del acreedor puede protestar el documento, demandar judicialmente y embargar bienes. En el caso del cheque, incluso puede iniciar una denuncia penal si se libró sin fondos, sin conocer acciones. Ayuda a proteger los derechos del beneficiario y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Gracias.